Y el último mensaje que le está diciendo a sus discípulos antes de morir, su último testamento, por decir, imagínate cuando una persona va a morir que le dice el último mensaje que le quiere dar a su familia, a sus amigos, que es el mensaje más importante de toda su vida. Hay un solo Dios, cree en Él y cree en mí. Y cuando Aarón le entrega el becerro, que él por presión lo hizo, ¿no? Dice, aquí están vuestros dioses. O sea, usa la palabra plural. ¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar teniendo una pequeña charla, una pequeña conversación con un hermano que está predicando, que recibió el llamado de parte de Dios de predicar el Evangelio a través de las redes sociales, igual que un servidor, a través de YouTube, a través de un canal, donde si bien es un canal que está hace muy poco tiempo, hace menos de un año, inició en 2023, 2022, 2023, sí, 2023 creo, tiene muchos videos, ¿sí? El canal se llama Estudiemos Juntos con John, pero en esta ocasión vamos a hablar, si bien un poquito del canal, un poquito de la misión, del llamado y todo lo que eso conlleva, vamos a hablar acerca de un punto que es central y que es clave para que el mensaje se pueda comprender. Para eso vamos a estar haciéndole algunas preguntas y comentando un poco juntamente con John Rodríguez, que nos habla desde la Florida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, John? Dios te bendiga. ¿Cómo está, Emanuel? Estoy muy bien, sí, desde Port St. Lucie, Florida, la Florida. Ok. Y ahí es donde venimos. Una gran comunidad en la Florida, no solamente de cubanos, sino de latinos en general, puertorriqueños sobre todo también. Lo sé bueno, vivo en Puerto Rico. Pero vos no sos cubano, ¿verdad? Vos naciste en Estados Unidos. Sí, los padres míos son de Cuba y entonces en el 80 vinieron y nací en el 81, ya saben, ahí cogen mi edad. Y nací aquí en la Florida, sí. Tenés un año más que yo nací en el 82. Oh, ok. Bueno, Así que ya, yo soy el estamos ahí. anciano entonces. Sos el anciano. Gracias, John, por participar de la entrevista. Comentábamos recién, él tiene un canal que se llama Estudiemos Juntos con John, está en YouTube, lo pueden buscar así, lo pueden encontrar. Y a mí me apareció así como de casualidad, no es que nadie me lo recomendó ni nada por el estilo, sino que YouTube, como uno va viendo ciertos videos con ciertas temáticas, a uno le aparecen videos, ¿no? Así que cuando vi lo que John estaba hablando, algunos temas sobre la deidad, bueno, me llamó la atención y sin quererlo, sin saberlo, no sé por qué lo tenía John en Facebook, yo no sabía. De hecho, yo tuve el deseo de mandarte un mensaje por YouTube, pero hay gente que en el canal de YouTube, dentro de su información, cuando uno va a la información, pone un mail o pone algo más. En este caso no tenías, así que yo no te pude contactar. Cuando vi el canal de YouTube no te pude contactar. Después pasó unas semanas, yo tuve un debate, no sé si tuve un debate, una charla, no sé qué, y John me escribe por Messenger, por Facebook. Y yo recibí el comentario como el comentario de un hermano más de los tantos que no conozco personalmente, pero que... Y cuando yo veo, después del comentario, después de que te respondí, después de que pasó y vos me volviste a responder y qué sé yo, porque él me estaba haciendo un comentario de volver a ver los videos de los debates Sí, sí, para tratar de, bueno, de mejorar, ¿no? Algunos claro. aspectos. Cuando veo de vuelta, dice John Rodríguez, no me acuerdo cómo decía, y cuando voy al perfil y veo que están los videos de Estudiemos Juntos con John, ahí me di cuenta que era el canal que yo quería contactar de este hermano, que si bien está desde el 2023, tiene muchísimos videos, y ahí en la introducción él explica, ¿no? De que si la gente le manda preguntas, él puede hacer un video completo explicando cada una de las cuestiones. Comentanos un poquito brevemente cómo surge el tema del canal y, bueno, cuál es el objetivo, ¿no? de ese canal. Ok, bueno, primeramente sí, gracias otra vez por la invitación a esta, primera vez que hago una entrevista. La razón que tú me tenías en Facebook era porque yo te seguía. Antes de yo hacer el canal, ya yo te seguía desde antes. Por eso es que ya tú me tenías, porque yo vi que unos años atrás yo te escribí, pero bueno, eso era unos años atrás y por eso es que me tenía. El canal estaba hecho, la idea del canal era porque cuando yo vine a emprender esta verdad, lo que sucedió es que en la iglesia, tú sabes que se causa controversia.
Entonces los hermanos venían y me decían a mí, oh, tú sabes que estamos orando por ti, estamos orando por ti. Yo digo, ay, perfecto, a mí gracias por la oración. Pero ¿quieres estudiar? Tú sabes, vamos a estudiar este tema. Y la gente me decía, no estoy interesado. Entonces, de ahí viene el nombre del canal. Para recortar, para ahorrar el tiempo para después, una cosa me llevó al otro, que se abrió este canal con ese título del canal por esa razón. Vamos a estudiar, estudiemos juntos con John. Entonces, la idea del canal es esta. Yo quiero enseñar lo que yo conozco. Y la idea del canal es ir versículo por versículo, coger un libro de la Biblia. Yo creo que Efesios, hicimos unos Romanos primero, pero no me gustó cómo salió, se lo quité, pero tenemos de Efesios y vamos versículo por versículo por versículo. Ahora estamos haciendo una serie en Apocalipsis, estamos viendo versículo por versículo por versículo. Y después cuando termina Apocalipsis, buscamos otro libro del Nuevo Testamento y hacemos la misma idea. Todo eso mientras que no haya alguien que tenga una pregunta. Si alguien tiene una pregunta, esto es lo que me gusta del canal, esta es la idea que tenía, paro todo lo que estoy haciendo y me dedico a hacer un video a contestar esa pregunta. Porque la razón de este canal es, como dice el título, estudiamos juntos. Mientras que nadie haga pregunta, vamos a seguir y así tenemos algo para qué poner. También si hay presentaciones, por ejemplo, yo tengo algunas presentaciones que son estudios que yo mismo hice, que escribí un tiempo atrás y los tengo ahí también. También puedo interrumpir como el canal, pero esto es más para poder que sea diferente a lo normal. No solamente que tú oigas a la persona, sino que si tú tienes una pregunta, a lo mejor lo que oíste no lo entiende bien o tenga pregunta cualquier otra cosa, la pones. Y así entonces, de una forma u otra, podemos incluir la persona, ¿cómo se dice? La audiencia. Y así, aunque se demore esta forma, pero por lo menos hay una conexión, es lo que estoy tratando de hacer con la audiencia, lo que oigan. Exacto. Con este canal, sí. Te hago una pregunta. El canal es obviamente bíblico en general, pero he notado, por lo que me ha llamado la atención del canal en sí, es que has puesto un tema como central, o sea, que hay un tema central y que hay varios videos en tu canal que se dedican a este tema acerca de la deidad. Bueno, para dar por ahí algunos detalles más, John es adventista, o sea, adventista del séptimo día, de toda la vida, y en estos últimos años, brilló delante de sus ojos el tema de la deidad. Y ahí nos introducimos un poquito también en la temática, ¿no? Y sentite libre de usar el tiempo necesario. ¿Por qué este tema de la deidad se convierte en una llave o en una clave o en un centro para el resto de la Biblia, según tu testimonio? Y esto también para mucha gente que está escuchando, yo te repito lo que muchas veces dicen las personas que ven en este tema un problema y saben que este tema trae consecuencias. Bueno, vos has vivido quizá también las consecuencias de aceptar este tema, entonces mucha gente dice, bueno, este es un tema que no es realmente importante, en el cielo Dios nos aclarará y ahora no hace falta que entendamos, etcétera, etcétera. ¿Por qué para vos esto es todo lo contrario? ¿Por qué para vos esto se convirtió en un centro o en una clave o en una llave para el resto de las escrituras? Ok, eso te lo voy, como hiciste las preguntas, lo vamos a hacer al revés. Sí. Vamos, la clave fue lo primero que me preguntaste, la salvación fue lo segundo. Primero la salvación y después la clave. La idea, y esto también yo lo he oído, sé lo que me quiere preguntar porque yo también lo he oído con las pocas personas que he hablado en persona. ¿Por qué, si este tema es un tema de salvación o no? No es importante, no es un tema de salvación. El tema de salvación, ya como dijiste, tengo raíces adventistas, es sábado. O esta es la otra cosa. Ahora, la pregunta y no es que te quiero hacer a ti necesariamente, Emanuel. Si quieres puedes contestarla, si no. Claro. Yo la contesto, pero es para la persona que está oyendo, sea quien sea que esté oyendo esta entrevista. ¿El tema es un tema de salvación, sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿qué es salvación? ¿De qué me estoy salvando? Claro. ¿Para qué necesito salvación? Porque es fácil decir, este tema es de salvación, podemos decir sí o no, dependiendo de quién tú eres, pero la pregunta es, ¿de qué nos estamos salvando? ¿Verdad? La salvación viene de que, y este tema se puede ampliar mucho, pero déjame tratar de resumir rápido para no perder el tiempo. Nos estamos tratando de salvarnos de qué?
de una pérdida. Si estamos salvando es porque hay algo que se está perdiendo. ¿Y qué es lo que es esa pérdida que estamos salvando nosotros? Esa pérdida es nuestra vida, ¿verdad? Nosotros que creemos en Dios, si no fuéramos a creer en Dios, entonces tengo que tomar otra ruta, pero aquí estamos hablando de personas que creen en Dios, sea el Dios que yo crea. Es una salvación para salvar nuestra vida, porque estamos perdidos, estamos muertos. Entonces, ¿quién es el que nos salva esa vida? ¿Quién es el que nos da salvación? ¿Verdad? Ese es el punto que hay que ir. Primeramente, ¿salvación de qué? Definir eso. Y ahora, ¿quién es que te salva? Y hago esta pregunta porque quiero que cada persona lo analice y lo tome en sí. La salvación viene solamente de un lugar, y ese es de un Dios. Vamos a ir generalizando y después vamos a entrar y a centrar. Es de Dios. Dios es el que te salva. Ahora, imagínate que tú nazcas como nació en el pasado, mucho tiempo atrás. Que tú naces en un sistema, y a lo mejor hay gente hoy en día que está en ese sistema, pero por el mundo general, que tú nazcas esclavizado, en una esclavitud. Cuando tú naces en esa esclavitud, para ti eso es normal, ¿verdad? Tú no ves las diferencias de lo que es libertad y ser un esclavo. ¿Qué sucede? Mientras que tú vas creciendo, va a llegar un punto que tú vas a ver otra gente que están libres. Entonces, tú necesitas ser salvado de esa esclavitud. Ahora, pudiera ser que vengan diferentes gentes y te digan de diferentes planes de salvación. O mira, fulanito de tal aquí tiene una idea para poder librarnos de esta esclavitud. Otro fulanito, mira, hay otro fulanito aquí que tiene una idea para salvarnos. Pero vamos a suponer que tuviste uno y después te dicen otro. Si tú te quieres salvar, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a oír, ver los diferentes personajes que te están presentando para poder saber quién de verdad tiene un plan correcto, un plan verdadero que te va a llevar a la salvación. ¿Verdad? Estamos hablando primeramente a lo personal aquí y ahora vamos a llevarlo a la parte espiritual. Tú no vas a coger el primero porque tú sabes que esto es solamente una oportunidad que tú tienes, porque si tú te escapas y te cogen, puede ser que te maten ahí mismo, para poder hacer todo correcto, lo más correcto posible. Y entonces vas a analizar. Igual es la vida espiritual, la salvación. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros sabemos que nosotros todos estamos destinados a morir. Estamos esclavizados y tenemos nosotros, como dijo Pablo, no podemos servir ¿cómo se llama? Dos señores. Dos señores, gracias. No podemos servir dos señores. Entonces, hay un señor en cual nosotros estamos todos esclavizados desde que nacemos, pero hay una salvación y hay diferentes señores que te ofrecen eso. Y en realidad hay solamente dos. Uno que se disfraza con diferentes personajes, que si tú escoges uno de esos, te trampa así al final. Es una trampa que te está poniendo. Y hay uno que es verdadero. Y el problema que con lo que me preguntaste, la salvación, si es un tema de salvación o no, es eso mismo, que la gente dice que no es un tema de salvación. Entonces, si yo me quiero librar de esta esclavitud, de la muerte, de lo que sea, yo necesito saber quién es en verdad el Señor, ya llevándolo a la parte espiritual, el Dios correcto, el Dios verdadero, que nos va a llevar a la salvación, que nos va a librar de esta vida de muerte. Y si yo digo, eso no importa, yo nada más tengo que seguir las leyes, por ejemplo, pues decir, seguir los mandamientos para ser salvo, sea que como adventista el sábado o cualquier otra ley que no sea adventista, etcétera. Y eso es lo único que me va a salvar. Bueno, para eso me quedo como esclavo, porque ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Siguiendo las leyes que me puso el Señor que me tiene a mí esclavizado. Necesito yo saber cuál es el Dios correcto para que cuando yo cumpla esas leyes, las estoy cumpliendo para el Dios correcto, no para otro. Y para yo poder entonces entender exactamente cómo este plan de salvación va a funcionar para mí en mi vida y para otras personas. Para mí, todo tiene que ver, la Biblia entera está, ¿cómo se llama? Está
summarize, se resumen en un solo versículo. Todo está conectado en un solo versículo. Y si ustedes se ponen a pensar qué versículo ese es, le voy a decir que está incorrecto. Porque la mayoría de la gente, personas creen que el versículo es Juan 3:16. Para muchos es Juan 3:16, que por tanto Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que crea en él se salve, no se pierda y tenga vida eterna. Y tenga vida eterna, gracias. Sí. Pero ese no, para mí no es el versículo clave de todo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos dioses hay? ¿Y cuántos hijos hay? Para mí el versículo clave, que fue lo que a mí me despertó, que me rompió la barrera que yo tenía, como a Saulo cuando se convirtió a Pablo, que le quitó la segura que tenía, es Juan 17:3. Okay. Cuando Jesús mismo nos dice a nosotros, en su oración para sus discípulos, y quiero que entiendan la importancia, porque hay una importancia que creo que la gente lo leen y lo leen y hay gente que quieren deshacerse de lo que dice y espiritualizarlo. Pero quiero ponerlo para atrás en donde debe estar. La situación es esta. Jesús acaba de tener, si estoy equivocado, me corrige, Manuel. Jesús acaba de tener la Santa Cena con sus discípulos. Jesús está fuera con sus discípulos, le está hablando, le está diciendo los próximos pasos que van a suceder. Y Jesús está a punto a ser traicionado. Uh-huh. Sí, traicionado. Jesús está a punto a ser traicionado para ir donde Jesús sabe que es a la cruz a morir. Uh-huh. El último mensaje que él tiene para sus discípulos, que nos representa a nosotros hoy en día, él hace una oración, a lo mejor la oración más importante, por lo menos para mí, que él hace antes de morir. Él ora y Jesús levantó sus ojos y dijo, Padre, etc. Juan 17:3, que esta es la vida eterna. Recuerden, nosotros estamos hoy en día, nosotros estamos esclavizados, como en esclavitud, y necesitamos una salvación, necesitamos una vida eterna, porque estamos muertos. Y Jesús nos está diciendo, esta es la vida eterna. No quiero que espiritualicen esto como muchos hacen. Esto es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al Padre, al único Dios verdadero y al que tú has enviado. Es el versículo. Que sabemos que Jesús, que es el Hijo de Dios. La vida eterna, la clave de este plan de salvación, todo está centrado en conocer al único Dios verdadero, uno, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Es como termina el versículo, que son dos. Ya, más nada. Y continúa el versículo y habla de la glorificación y todo ese tipo de cosas, que es un tema buenísimo, lindo, un sermón que se puede hacer. Pero para muchos que tienen otro Dios o otro plan de salvación, cogen las palabras que Jesús dijo cuando él estaba a punto a ir a ser llevado a la cruz, a morir por cada uno de nosotros, y le quieren espiritualizar y decir, no, cuando Jesús dijo eso, es porque él estaba como hombre. Uh-huh. Hay varios problemas con espiritualizar esto. Primeramente, para esos que creen en tres, en la forma que sea, Jesús nunca dijo de creer en tres. Dijo nada más creer en dos. Segundo, ahí nos está identificando nosotros al único Dios verdadero y el medio, la persona que él mandó para que vaya y entre a la cárcel, entre en el lugar de esclavitud, entre en el lugar de captividad para poder recogerte y llevarte para atrás a donde está el que te va a salvar. Si nosotros decimos, bueno, eso Jesús lo dijo cuando era hombre por tal y tal razón, lo que estamos haciendo diciendo, bueno, Jesús le mintió a sus discípulos en ese momento por la condición que él estaba.
Por claro. eso es que quiero que lo analicen todo lo que estoy diciendo y lo estoy hablando despacio y con énfasis. Jesús está a punto de morir. Te está diciendo el escape de tu esclavitud, el escape de la muerte, el plan de salvación es que tú creas en dos personas. En su Dios y Padre, el único Dios verdadero, y en Él, que es su Hijo. Y para poder coger eso y decir que, no, que Jesús no quiso decir lo que quiso decir y venir con todas estas otras ideas, es coger y hacer lo que Él dijo en una mentira. Y si tú de verdad crees que sea el Dios que tú creas, que no miente, acabaste de hacerlo a Él un mentiroso. Hay varias cuestiones que quisiera añadir a lo que mencionaste cuando dijiste Jesús nunca habló de tres, Jesús habló de dos, de creer en dos. Un texto que se podría mencionar es Juan 14:1, donde Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, Jesús dice, bueno, ustedes creen en Dios, bueno, crean también en mí, que de paso fue lo que pasó con los judíos. Los judíos creían en Dios y según Jesús, el Dios en el cual creían los judíos era el correcto porque era su padre, porque Jesús dice, mi padre es el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, creían correctamente de que Dios era el Padre, pero no querían creer también en el Hijo. Es decir, no Claro. querían aceptar también a Cristo. Entonces, es muy importante destacar esto. O sea, cuando Jesús habla de un Dios, no habla de un Dios compuesto por tres personas, sino que habla de un Dios personal, que es el Padre, y dice, también tienen que creer en mí. O sea, porque separados de mí nada podéis hacer, o nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, es importante eso, ¿no? Una cosita que mencionaste, dijiste Juan 3:16, no sería el centro, sería más bien Juan 17:3. Sí, ¿Qué cosas ves en Juan 3:16 que se podría, o sea, que tiene Juan 17:3 que no tiene Juan 3:16? Ok, so Juan 3:16, yo sé que es un versículo, no quiero quitarle de lo que uno Sí, piensa sobre el versículo. Primeramente, no quiero quitarle. Pero si sabemos que Juan 3:16 dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Está bien. Por tanto, por tanto amó Alá al mundo que mandó a su profeta Jesús para que todos que crean en el profeta y lo que dice el profeta, que son las palabras de Alá, no mueran pero tengan vida eterna. O por tanto amó el Padre, Hijo y Espíritu Santo que mandó mandó una tercera parte que ahí decidieron llamarlo hijo para que todo que crea en él no se pierda más, tenga vida. Vamos a ver lo secular. Por tanto, amó Sus al mundo que mandó a su hijo Hércules para que todo que crean en Hércules tengan, tú sabes, no se pierda más, tengan vida. Pongan el Dios que quieran y pongan el hijo que quieran. Juan 17:3. Igual como 1 Corintios 8:6. Por esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora imagínate que soy yo, bueno, imagínate que Jesús está orando delante de ti y Él te está identificando quién es, a quién es al quien Él está hablando, ¿verdad? Porque ¿quién fue el que dijo Juan 3:16? No fue Jesús el que dijo Juan 3:16. Claro. Ahora Jesús te está diciendo quién es ese Dios que mandó a su Hijo unigénito para que todo que crean en Él no se pierda, más tenga vida eterna, igual como tú dijiste en Juan 14:1. Tú crees en Dios, ok, ¿qué Dios es ese? Padre, vida eterna, a ti el único Dios verdadero. Identifica. Es como coger un manual, pues decir, tú tienes, por ejemplo, en la casa o en el trabajo, donde sea, y tienes un trabajo delante de ti, y hay un manual, tú no conoces exactamente cómo funciona ese trabajo, hacer ese trabajo, y te dan un manual, y tú abres, y debe empezar del principio y leer hasta el final para tú poder estar bien, tener un buen entendimiento de lo que tú vas a hacer. Tú entra a la mitad, lee, dice aquí, con la herramienta al tal y tal y tal cosa. Tú coges la herramienta, lo vas a hacer y ahora te electrocutaste. Porque anterior te dice,
ten cuidado por tal y tal cosa que te puede trucar. O la herramienta que tú usas necesita ser una herramienta tal y no una herramienta tal. La Biblia es un manual, ¿verdad? Es un manual. Ahora, para el pueblo de Israel, o los judíos en este caso específicamente, pues sabemos que se dividieron en todas esas cosas. Y vamos a decir el pueblo de Israel, porque quiero incluir la iglesia esto en ese nombre. Para el pueblo de Israel, hasta ese punto, ellos conocían, y que también que quiero tocar este momentico, mientras yo hablo, Sí. Deuteronomio, Shamar, creo que se le dice, donde dice Jehová nuestro Dios uno es. Ellos conocían eso, se lo conocían de memoria. Y muchos de ustedes saben, y mucha gente debate mucho en ese versículo. No hay ningún debate. Dale cualquier definición que tú quieras de ese versículo. Recuerda, esto es un manual completo, no solamente una página. Porque ahora te voy a dar la respuesta, no yo, Jesús te la va a dar. Y en Juan 14, ahora que tú lo mencionaste, y quiero darle un plug a Clamor de Medianoche, porque yo sé que tú conoces al muchacho Yeser, y él dio lo que él dijo ayer, cuando yo fui allá. Wow, nunca lo vi de esta forma y lo quiero conectar ahora. En Juan 14:1 dice, crees en Dios, creer en mí. Para la iglesia, antes que Jesús muera, ellos creían en Dios, sabían que había un Mesías, pero no creían que el Mesías es Jesús. Y Jesús le está diciendo, bueno, ¿tú crees en Dios? Está bien, también creer en mí. Si vamos a Juan 16, ¿verdad? Leemos lo que Jesús nos dice. Quiero leerlo y después lo quiero conectar juntos. Juan 16 son 4 versículos que quiero leer. El primero al cuarto. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os la había dicho. Sabemos que en Juan 14:1 nos está diciendo, Jesús nos está diciendo, no se turbe vuestro corazón, ya tú crees en Dios, quiero que también crean en mí. Pero cuando vamos a Juan 16, está diciendo que te van a sacar de la sinagoga, que es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Dice el versículo 3, porque no conocen al Padre ni a mí. Hay una diferencia entre Juan 14 y Juan 16. Juan 14 es antes vamos a decir, antes de la crucificación, la glorificación de Jesús, podríamos decir, y Juan 16 es ya la segunda parte. Si a alguna gente le gusta usar la palabra dispensación, podríamos decir la primera dispensación y ahora la nueva dispensación. La palabra que quieran usar para que puedan entender la idea. Son dos diferentes etapas. La primera, ya tú conoces a Dios y tú crees en Él, también crees en mí. La segunda, te van a echar porque tú crees en Dios, que Él aquí identifica como el Padre otra vez, y también Él se identifica al mismo. Lo que no estoy tratando de decir con esto es que antes que Jesús viniera, cuando Jesús vino y vivió aquí, solamente se conocía al único Dios verdadero, que es el Padre. Y ahora Jesús se introduce y dice, yo soy ese Mesías en cual ustedes han estado esperando y creen. Pero hoy en día se cree que hay un padre, se cree que hay un hijo, aunque para algunos sea una metáfora, otros sea un rol, para otros sea, ¿cómo se llama? Una fase de Dios o como sea. Y también se creen en otro que es un Espíritu Santo. En el tiempo antiguo había solamente uno que creían y Jesús le dice, creen en mí también. Pero después, no solamente se cree en el Padre, la versión que uno tenga, no solamente se cree en el Hijo, la versión que uno tenga, ahora la gente cree en un tercero, que es el Espíritu Santo. El Dios, el Espíritu Santo para muchos. Pero Jesús, en los dos casos, en el capítulo 14 y en el capítulo 16, nos está diciendo, en la dispensación antes y la dispensación de hoy, que solamente hay dos en que hay que creer, que es el Padre y a Él. No hubo ningún cambio en el Dios verdadero y a quien Él envió, y a su Hijo. Entonces, regresando para atrás a Juan 17:3 y Juan 3:16. Como dije, la diferencia es que uno te dice un mensaje, el otro es la clave para que tú entiendas qué es lo que significa Juan 3:16.
Y en eso, y esa es la diferencia para mí. Por eso es que digo, para mí personalmente no tiene que ser para ti, pero para mí todo se basa en Juan 17:3. Si tú no conoces al Padre y tú no conoces a su Hijo, entonces tú puedes inventar lo que tú quieras, que es la clave. Y ahora regreso al Shabbat, Shabbat que se decía. Shema. El Shema. Esa fue la clave para mí poder entender cuando yo primero entré, cuando yo entendí que había un Dios verdadero y su Hijo, el Padre y el Hijo, el Nuevo Testamento para mí se abrió. Como Pedro dice en una carta, que las cosas dice Pablo algunas veces son duras para entender. Quiero que hagan esto. Yo quiero, para las personas que no creen en el Padre y el Hijo solamente, creen que cualquier otra cosa, hagan una cosa. Cuando lean las cartas de Pablo, por un tiempecito, póngase en su idea, quite esa idea y pon la idea esta que estoy dando. Pon la idea que hay un Dios, que es el Padre, el único Dios verdadero, y Él tiene un Hijo, que Él mandó solamente. Pónganse eso en la cabeza y lean los versículos, el capítulo entero, la carta entera de cualquier carta de Pablo, especialmente la que se ven complicada. Creo que Romanos puede ser una de esas que suenan complicadas, pero no lo es. Con esa idea, si no le gusta, regrese para atrás donde usted está. Pero quiero que lo ponga y mira a ver si se la aclara, si se le hace más fácil entender lo que se está diciendo. ¿Y por qué lo digo? Porque yo me recuerdo un tiempo atrás, alguien me introdujo un video. Claro, esta persona también creía igual que yo, pero estaba viendo un video de una persona que creía que Dios es el Padre y que Jesús fue una persona que vino a existir como hombre solamente, etcétera, en carne o etcétera, que solamente era un hombre. Y yo hice ese mismo ejercicio que yo mismo dije, déjame leer las cartas de Pablo y tratar de poner ese pensamiento en mi mente, que Jesús es solamente un hombre. ¿Por qué? Porque uno de los versículos que pudiéramos usar para apoyar esa idea es que solamente un mediador entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, Cristo el hombre, ¿verdad? So, déjame ponerme a leer las cartas de Pablo con esa idea que Pablo, porque yo también he hecho este ejercicio, que Jesús es solamente un hombre. Y lo interesante es que si yo te puedo a ti enseñar a ti la Biblia, el Nuevo Testamento, como Jesús siendo un hombre solamente, lo puedo hacer y te puedo convencer. Pero para poder hacer eso tengo que quitarle otras partes de la Biblia y desconectarle a otras partes de las Biblias donde habla de la divinidad de Jesús, que es el Hijo de Dios, que Él estuvo antes de todo, que Él fue el creador. Tengo que quitar eso. Y si no lo quito, tengo que tratar de venir con un cuento diciendo, por ejemplo, y no quiero ofender a nadie aquí, o que esté viendo este video, que Jesús estaba en la mente de Dios cuando Él creó las cosas y por eso es que Jesús estaba ahí. Bueno, ¿tú sabes quién más estaba en la mente de Dios cuando Dios creó la cosa? Todos nosotros. Tú y yo. Exactamente. Tú y yo estábamos en la mente de Jesús. Digo, en la mente de Dios, igual al lado de Jesús. Entonces, por eso le reto que haga ese ejercicio. Trata de verlo con la idea de un Dios y un hijo que Él mandó. Y léalo con esa idea. Y si no le gusta, regrese para donde está. Pero trátalo para ver si empieza a entender o ves las cosas diferentes y le hace más sentido. ¿Por qué Juan 17:3 otra vez? Porque nosotros podemos ir hasta el Antiguo Testamento. Recuerda, todo para mí conecta. Juan 17:3 es la clave para todo. Nuevo Testamento, vamos al Antiguo Testamento, el Shama. Oye Israel, Jehová, uno es. Y la gente puede ir al original, coger la palabra, ver todas las definiciones que tiene ahí, escoger la definición que quiera coger para ello, etc. Está bien. Yo también yo te he oído decirle esto a Manuel, que la Biblia no necesita ser traducida al lenguaje original porque ha sido traducida. Yo lo pongo de esta forma. La Biblia ha sido traducido por muchos expertos en el lenguaje para que lea la forma que lee. Y yo personalmente creo, hasta el día de hoy, no es que yo soy un erudito o yo he estudiado todas las diferentes versiones de las Biblias ni nada de esas cosas, pero yo personalmente creo que cualquier Biblia que tú cojas, aunque tú creas que es una versión que esté equivocada, va a decir la misma cosa. Aunque le quiten palabras o le añaden palabras o le cambien las palabras, va a decir lo mismo. Había una persona con quien se reunió en nuestro grupo antes de yo empezar el YouTube por Zoom, y él tenía, creo que era una Biblia Nazaret, creo que era, donde se enfocan en el nombre y lo otro. Y había en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6, la forma que estaba en la Biblia 1960, Reina Valera, la que yo uso. Hay alguien que me introdujo la palabra de
palabra de Dios para todos, creo que se llama. Y me gusta, lo uso algunas veces, muy pocas veces, pero algunas veces lo uso. Y el versículo de Gálatas 4 a 6, la forma que se está escrita en su Biblia, supuestamente se lee diferente. Pero cuando tú entiendes exactamente lo que está diciendo, para mí tiene el mismo sentido, tiene el mismo significado. La cosa es que nosotros no queremos aceptar ciertas ideas por nuestras ¿cómo se dice? Preconcepciones, preconceptos que tenemos. No queremos permitir que la Biblia, aunque esté escrita un poquito diferente, diga lo que está diciendo. Porque para algunos, no, Jesús no pudo estar bajo esta condición. No, la Biblia dice que estuvo bajo esta condición. Pero porque mistifican, espiritualizan, me gusta decir, vamos a decir la palabra, mistifican lo que la Biblia dice, le quieren quitar y le quieren poner otro sentido. Regresando a Shammah de Deuteronomio, que lo sigo diciendo. Nuestro Dios uno es. Coja cualquier definición que quiera, está bien. Esa es su definición, la que usted escogió. Siga con eso. Vamos a dejar que Jesús mismo la interprete. ¿Ok? Te va a interpretar cuando dice Dios, Jehová uno es, nuestro Dios uno es, o nuestro Jehová uno es. ¿Qué es lo que dice Jesús? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, Jehová, nuestro Dios uno es, el único, ahí están las dos palabras, Dios verdadero, y saben el resto, y que conozcan también a Jesucristo, a quien envió. El mismo Jesús, yo sé que a ti tú estás, yo he visto los videos recién tuyos que te gusta usar, creo que era Juan 5, donde dice, tu Dios, que es mi Padre, cuando dice a los fariseos, perfecto. Y con todo eso, aunque define, porque sabemos lo que los judíos creían en un solo Dios y que no era una trinidad ni nada de esas cosas, pero otra vez, Juan 17:3, Jesús te dice quién es ese Dios. Jesús mismo te está diciendo el Shammah. No tenemos que ir y decir donde Marcos dice, cuando creo que es que Marcos dice, al escriba, tú hiciste bien, y él, sí, ok, está bien. Pero en realidad, y esto me tomó un tiempo para aceptarlo, la Trinidad es un Dios singular. La Trinidad, no la triteidad o la tritheism. La Trinidad es uno, porque son tres personas que componen a un solo Dios. A un solo ser. Decir, a un solo ser. Un solo ser. Un solo ser, sí, exactamente. Esa es la palabra correcta, un solo ser. Ese solo ser es un Él. Podemos también decir, ok, a ese que Jesús está hablando. Pero por eso digo, dejemos que Jesús hable y explique él mismo con sus propias palabras. Y Juan 17:3 es Jesús mismo explicando lo que él mismo dijo y le habló a Moisés desde el Génesis hasta Deuteronomio, lo que él mismo quiso decir con uno. Y te lo está repitiendo antes de morir. Porque Jesús dice, yo creo que dice la Biblia que cuando él oró y eso y no podía haber más de allá, o eso a lo mejor de espíritu profecía, pero que no podía haber más después del sepulcro. Él fue a la cruz con la fe que él hizo todo lo que tenía que hacer y que él cumplió su misión aquí en la tierra. Así es. Pero que pudo ver más de allá, yo no creo que pudo ver más que allá, porque si él podía ver más que allá, entonces él iría más confiado y no tendría que orar y pedirle a Dios que por favor haga de otra forma y lo otro, porque no, él tenía un temor. Y el último mensaje que le está diciendo a sus discípulos antes de morir, su último testamento, por decir, imagínate cuando una persona va a morir, que le dice el último mensaje que le quiere dar a su familia, a sus amigos, que es el mensaje más importante de toda su vida. Hay un solo Dios, cree en Él y cree en mí. Y ahora vamos a la cruz y veremos lo que sucede, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje. Por eso Juan 17:3 es tan importante. Y para esos que no entienden lo que Jesús quiso decir, por eso Pablo viene después en 1 Corintios 8:6 y repite lo mismo. En el versículo 5 hay muchos dioses y muchos señores. Pero hay solamente uno para nosotros, los cristianos, no los judíos, no el pueblo de Israel, nosotros los cristianos, lo estamos hablando los gentiles, nosotros, lo que yo te estoy enseñando a ti, te están enseñando los apóstoles, los discípulos que oyeron a Jesús en Juan 17:3, que solamente hay un solo Dios, es llamado, un solo Dios, que es el Padre. Eso es interesante porque en Juan 17
El trinitarismo lo que plantea es, de nuevo, ¿no? Que Jesús como hombre, o sea, hablando como hombre, reconoce al Padre como el único Dios, pero él en su condición de hombre. Ahora, ese razonamiento no aplicaría con Pablo, porque Pablo no está siendo un ser divino despojándose ni nada. Pablo está viendo desde afuera, está viendo al Padre y a su divino Hijo, los ve desde afuera, no como el Hijo humillándose y reconociendo al Padre, pero en realidad él también es parte del único Dios. No, Pablo desde afuera ve al Padre y al Hijo y vuelve a decir lo que Cristo dijo. Nuestro único Dios, el único Dios, es el Padre, y el único medio por el cual Dios creó todas las cosas es su Hijo. O sea, tenemos un Dios y un Señor, que de paso es muy interesante, ¿no? Esto que a Jesús se lo llama constantemente Señor aún en el Antiguo Testamento, en Salmo 110, dice, no, dijo Jehová mi Señor. ¿Por qué no dice, por ejemplo, como en otros pasajes donde a Jesús también se le llama Jehová, ¿no? Y podría haber dicho, dijo Jehová a Jehová, como lo tradujeron en el Nuevo Testamento, que pusieron, dijo el Señor a mi Señor, sin haber una distinción. Pero en el texto del Antiguo Testamento, en Salmo, dice, dijo Jehová a mi Señor. Y ahora Pablo toma esa misma forma de identificar al Padre y al Hijo. Tenemos un Dios y un Señor. No porque el Padre no sea Señor, el Padre también es Señor. No porque Jesús no sea divino, Jesús es divino también como el Padre. Pero lo identifica de esa manera. Y algo que lo repite en todas las salutaciones de las cartas de Pablo es Dios y el Señor, pero constantemente, en todas las citas, ¿no? Pero te quería hacer una pregunta. Sabemos que la Biblia presenta un solo Dios. La Biblia no habla de un Dios formado por 3 personas ni nada por el estilo. Y por ahí me voy a correr un poco del tema, o me voy a ir un poquito más para atrás, pero vos cualquier cosa, después volvemos. Israel, el pueblo de Dios, ¿llegó a adorar a una Trinidad? ¿Llegó a tener un concepto trinitario acerca de Dios? ¿Cómo ves ese punto? Bueno, eso es fácil, como dejemos que la Biblia misma lo explique. Vamos a regresar para atrás en nuestras mentes, para atrás al Antiguo Testamento, como tú estabas diciendo. ¿Qué es lo que pasó en el Antiguo Testamento? Vamos a empezar con Abraham. Abraham, Dios lo llamó, lo sacó de los caldeos, que es Babilonia, en ese tiempo. Y ellos, ¿por qué lo sacó? Porque había muchos dioses falsos ahí que ellos adoraban. Entonces Dios lo sacó, lo apartó. Ahí podemos hablar mucho de eso, pero vamos a seguir. Llegó al punto donde creció la familia de Abraham, se convirtió en el pueblo de Israel y estaba en Egipto. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, por ejemplo, podemos ir a Levíticos, y aquí nada más hagan una búsqueda de la palabra abominaciones, que fue lo que yo hice, y algunas de estos versículos que tú van a ver en Levíticos nos dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Levítico 18:27, Levítico 18:29. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que la hicieran serán contadas entre su pueblo. Y en Levíticos, Dios habla de muchas diferentes abominaciones. No vayan a hacer esto, no vayan a hacer lo otro, no hagan esto, no hagan lo otro, como lo han hecho de donde tú viniste, porque estas son abominaciones. Si vamos a Deuteronomio 18:9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio 20:18, estoy brincando aquí rapidito, para que no enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Aquí hay un versículo que nos dice que las abominaciones son para sus dioses. Ha visto sus abominaciones, sus ídolos de madera, piedra, etcétera. Deuteronomio 29:16. Hagan una búsqueda. Y voy a terminar con Deuteronomio 32:16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Quién hizo esto? El pueblo de Dios. Después empezamos con Levíticos, que le está diciendo Dios al pueblo que no hagan estas cosas, que son abominaciones, y vimos que empezó a los versículos que mencioné a hablar sobre ídolos.
Deuteronomio 32:16, que ya es el final de la vida de Moisés, dice que le despertaron a celos, despertaron a Dios a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos, aunque Dios le dijo que no hagan estas cosas, fueron y empezaron a adorar a otros dioses. Es muy interesante porque nosotros hoy en día, que creemos que somos la iglesia de Dios, sea qué denominación o lo que usted sabe, de dónde usted venga, o nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros no podemos estar en error. El pueblo de Israel no solamente vio la montaña, esa gran escena, oyó la voz de Dios, vio que Moisés fue arriba a recibir los 10 mandamientos, lo primero que hicieron fue que adorar a otros dioses. Y si no estoy mal, creo en el mismo Éxodo 20, creo que dice, Moisés le habló específicamente en contra de eso, no me recuerdo exactamente los versículos, pero está después de los 10 mandamientos, antes de subir. Y lo primero que hicieron fue, háganos otros dioses. En la Biblia entera, desde un principio hasta un final, toda esta batalla, y sigo con la pregunta que tú me hiciste, toda esta batalla tiene que ver con adoración. Déjame buscarte aquí rápidamente. Y vemos que ellos, como dije, ellos adoraron a dioses falsos. Mientras ves el versículo, es muy interesante porque se usa esta expresión dioses en plural, que es una palabra muy utilizada por teólogos trinitarios, ¿no? que quieren darle la connotación plural a la palabra Dios o Elohim en hebreo. Y entonces dicen, bueno, aquí en realidad cuando dice Dios debería decir dioses, cuando es justamente la amonestación que Dios le hace al pueblo, diciéndole no adoren a los dioses, y cuando Aarón le entrega el becerro, que él por presión lo hizo, ¿no? Dice, aquí están vuestros dioses. O sea, usa la palabra plural. Algo muy interesante, mientras buscas el versículo, es que cuando Jeroboam instala Samaria como centro de adoración para Israel, para el reino del norte, no hace un becerro, hace 2 becerros. Eso es algo muy interesante, porque si bien antes habían hecho un becerro y dijo, estos son vuestros dioses, ahora Jeroboam hace 2 becerros y dice nuevamente, aquí están vuestros dioses, no vayan a adorar a Jerusalén. Entonces, ese becerro supuestamente representaba al Dios verdadero, pero ya empiezan a llamarlo dioses. Los becerros que hizo Jeroboam representaban al Dios de Israel. Supuestamente era para no ir al templo a adorar, sino que quedarse en Jerusalén, quedarse en Samaria adorando esos becerros. Y los llama también dioses. Qué interesante que cada vez que el pueblo de Dios se extravía, empieza a utilizar la palabra plural dioses, ¿sí? A darle una pluralidad a Dios, ¿no? Sí, y como lo que estaba diciendo en el principio, cuando empezamos, estamos en esclavitud. ¿A qué Dios me va a salvar? Rescatarme de este mundo, de este pecado, de esta condición. Entonces, el pueblo de Israel, el Jeroboam dijo, pongamos un Dios aquí y pongamos un Dios aquí abajo y así nos quedamos entre 2 dioses y aparece ser la verdad, pero podemos mantener todo el mundo entrapeado o atrapado en el mismo Israel. Porque ¿cuál era su miedo? Que se le fuera para atrás y él pierda. Igual como Satanás. ¿Qué es lo que hace Satanás? Te da diferentes versiones de dioses. Tienes para seleccionar del paganismo y tienes que para seleccionar en el mismo mundo cristiano. Y hasta en el ateísmo tienes para seleccionar. Tú te seleccionas tú mismo ya y te mantienes aquí. Bueno, no es que vamos, pero voy a leer aquí Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Ahora, Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9, para los que no sepan, se conecta muy bien con Apocalipsis capítulo 7. Y es una condición. Yo tengo los últimos 2 videos que vinieron ahora, que van a salir. Salió uno el sábado y el otro sale el próximo sábado, parte 2 y parte 3. Está tocando más profundo el poquito que voy a tocar. En Ezequiel 8, 14, ¿verdad? Ezequiel está viendo una visión. Dios lo está llevando en visión y ve al templo de Jerusalén, etc. Y ve que hay un Dios falso que entra. Y de eso se trata. Y Ezequiel 9, entonces hay un sellamiento, por eso es que está conectado a Apocalipsis 7.
de lo que gimen y claman contra las abominaciones que se están sucediendo. So, en Ezequiel 8:14, parte de esta visión, nos dice aquí que Dios lleva a la entrada a Ezequiel de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ahora, yo entro mucho más profundo en estos versículos, pero en ese estudio, pero corto, para mantenerlo corto. Hay mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Tú, Emanuel, ¿tú sabes quién es Tamuz o tú quieres darle rápido una explicación de Tamuz? Bueno, o sea, podríamos mencionarlo, tiene un parentesco, tiene una relación con un personaje del Antiguo Testamento, del Para allá Génesis, voy. que fue Nimrod, ¿no? Nimrod es mencionado, según algunas tradiciones, Nimrod fue tomado por diferentes religiones como un dios, ¿no? Uh-huh. Y Nimrod, que fue un descendiente de Noé, vendría a ser un postdiluviano, desafiando el decreto de Dios de dispersarse y llenar toda la tierra. Bueno, él decidió establecer una ciudad, edificar una torre. Esa torre era una rebelión contra Dios porque esa torre garantizaría sobrevivir a un próximo diluvio en caso de que fuera necesario. Y él se convirtió en el primer gran poderoso de la tierra contra Dios. O sea, un poderoso de la tierra sería como una especie de monarca o emperador, que bueno, por ser poderoso cazador o brindar una protección, digamos, al pueblo, el pueblo se sujetó debajo de él. Y bueno, a partir de Nimrod y de su muerte y de su esposa y de su hijo, vienen una seguidilla de dioses que traspasaron prácticamente a todas las culturas antiguas, ¿no? Yeah. Y él se convirtió, ¿qué? ¿Qué es lo que fue cuando él murió? Que la mujer dijo que él se convirtió. Él se convirtió, bueno, y me dice Sí. si estoy equivocado, acuerdo a lo que he visto y leído sobre lo que el paganismo cree, el dios sol, o el Dios sol Sol. dios. Uh-huh. De verdad, él se convirtió en el primer dios sol. Uh-huh. Y Tamuz vino a ser el hijo de él. Y la esposa fue la que le dijo a este pueblo, que como tú mencionaste, que mira, Nimrod se murió y ahora él fue el sol y él es el sol dios y adoren al sol dios. So, Tamuz es el hijo del sol dios, que cuando él muere también, las personas dicen, oh, este es el hijo que va y es parte de este sol dios. So, tenemos a Nimrod, que es la primera parte, ¿verdad? Y después ahora tenemos al hijo, por eso es que mencioné Tamuz, porque aquí tenemos por nombre a Tamuz. Y estas mujeres que estaban endachando, como dice aquí el versículo 14, a Tamuz, estaban ¿dónde? En la entrada de la puerta de la casa de Jehová. No estaban afuera, estaban adentro en la puerta de la casa de Jehová. El segundo versículo, hay dos versículos después, ¿verdad? Versículo 16. Bueno, el versículo 15, vamos de 15 a 16, que es un versículo nada más. Luego Dios le dice a Ezequiel, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. So, primeramente tiene estas mujeres entachando a Tamuz, que es el hijo del sol Dios, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Ahora está adentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Aquí hay dos, está Tamuz y está el sol, porque algunas personas pudieran decir, oh no, porque Tamuz dijiste que es el hijo del sol, que se convirtió en parte del sol, está adorando al mismo. No, son dos, porque tiene mujeres solamente dedicadas a Tamuz, y ahora tiene 25 varones dándole la espalda al templo, adorando al oriente, al sol. So, tenemos el sol y tenemos a Tamuz. Y lo otro interesante que ocurre en el estudio es dónde es que esto toma lugar. Esto toma lugar alante de la entrada y el altar, y la entrada es el templo de Jehová. En otras palabras, si lo vamos a modernizarlo, esto estaba haciendo en el mismo templo de Dios, estaban ahí Tamuz y estaba el sol a quien ellos estaban adorando. El enganchamiento, que lo encontré bien interesante, cuando uno endacha a alguien, por lo que yo leí, entendí, es que alguien murió y está endachando, o sea, que como llorando por la lamentando. persona. Lamentando.
Ahora, en ese tiempo, esta parte no lo ocurrió en el estudio, lo voy a hacer ahora. Si nos ponemos a pensar, esto fue antes que Jesús vino y murió y resucitó. Para el pueblo de Israel, el cordero que ellos sacrificaban representaban a Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando se sacrifica, ¿verdad? El cordero no revivía en ese momento. Esto vino después, cuando Jesús se vivió, porque fue el sacrificio perfecto, no tenía pecado y venció. Pero en ese momento lo que Israel conocía es que el animal se traspasa, el animal muere y no resucita. Claro. Aquí están entachando, lamentando al hijo del Dios Sol, el hijo del Dios Sol, que sería Dios el Hijo, o el Sol el Hijo, o como quieran llamarlo, que era una réplica o una falsificación del Hijo verdadero. Claro. Hoy tenemos al Hijo y tenemos al Padre, que es el Sol. Y cuando vamos a Jeremías, capítulo 44, 16 al 17, el pueblo de Israel dice esto: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, se lo está diciendo a Jeremías, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Tenemos al Hijo de Dios, no al Hijo de Dios, tenemos al hijo de Nimrod, tenemos a Nimrod ahí representado, y tenemos a esta reina, que ahora no me recuerdo si leí el nombre o no. Semiramis. No está ahí, no está en el versículo, pero sabemos que era Semiramis. Ok, Semiramis. Y tenemos estos tres que están siendo adorados, que viene de ¿dónde? De Génesis. Y no solamente en el tiempo de Jeremías, dice, nuestros padres, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros principales, las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvieron abundancia de pan, etc. Entonces, Dios, llegó a Israel a adorar a una Trinidad. Bueno, te mencioné el Hijo, te mencioné el Padre y te mencioné la Madre, que son tres. Y los tres sabemos que desde el Génesis, cuando uno lee la historia pagana, etc., que estos tres eran parte de un sol y son tres fases del sol, por eso que es la primera Trinidad, y que sabemos que también en las culturas paganas hay el Dios principal de cada cultura, o muchas de las culturas, para no decir todas, es una Trinidad. ¿Y qué fue lo que leímos en Levíticos? Que Dios le dice, no haga como las abominaciones de estas otras tierras. Y sabemos que si leemos otra parte, dice que cuando tú veas la imagen, destruyela, todas esas cosas. Y que lo que vemos que hizo, ellos cogieron y aceptaron los diferentes Baales, los diferentes dioses y todas estas cosas, y sabiendo que los dioses principales de estas tierras paganas eran una Trinidad, y te mencioné los tres ahí, la respuesta a la pregunta es, ¿creyeron ellos en una Trinidad en un tiempo u otro? Pudiera ser que no creyeron en la Trinidad que hoy en día se enseña con los nombres específicos, pero ¿de dónde que viene esta Trinidad? Del tiempo Israel. Si el tiempo Israel, y termino con la pregunta ahora, si el tiempo Israel era el pueblo de Dios escogido y ellos vieron todos los milagros y esto y todo lo otro y se lo pasaron y le dijeron a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos, y con todo eso vemos los profetas que también, como nosotros leemos, un error que nosotros tenemos hoy en día es que nosotros cuando leemos un libro así, por decir que este es el Antiguo Testamento, y lo leemos rápido y vemos solamente un poquito de historia, cuando en realidad la historia es inmensa. Y decimos nosotros, ya que estamos en este tiempo, pero sabiendo dónde ellos llegaron, pero ¿por qué hizo Israel esto? ¿Por qué hizo Israel esto? ¿Por qué ellos fueron a adoraron a otros dioses? ¿Por qué ellos? Todas estas cosas. Ahora ponte a pensar, nosotros también, porque esto es un tema de salvación, nosotros también, siendo, entre comillas, el pueblo de Israel moderno, pudiéramos que nosotros no entramos a un Dios que no es. Entonces, esto es una salvación, el tema de Dios es una salvación o no. Pensaba mientras mencionabas el tema de esta Trinidad, ¿no? De Semiramis, Nimrod y Tamuz. Cualquiera que esté viendo este video podría decir, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la Trinidad cristiana, porque la Trinidad cristiana ve Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y me puse a pensar, me puse a meditar mientras te escuchaba y decía, mira, hace poco surgió una iglesia cristiana,
que se hizo bastante popular en internet, sobre todo acá en español, no sé si en Estados Unidos también, pero esa iglesia predica acerca de la diosa madre, no sé si has escuchado mencionar. Entonces ellos No, plantean que está el Padre, Dios el Padre, está el Hijo, y que el Espíritu Santo vendría a ser la diosa madre, y lo plantean de esa manera. Otro punto interesante, o sea, evidentemente Satanás tiene una misma mentira que tarde o temprano se va a terminar desenvolviendo de esa manera. Otra cosa interesante, vi un video hace muy poquito, que se hizo también bastante viral en el ámbito adventista, de un pastor adventista no sé si era un pastor adventista o un anciano o un ministro, me parece que era un pastor con su esposa, estaban analizando la escuela sabática, y en un momento estaban hablando acerca del Espíritu Santo, y esta mujer dice que qué maravillosa la obra de la Espíritu Santa. Ella dijo así en femenino, porque estaba como dándole una especie de guiño a esta controversia que hay ahora en la Iglesia Adventista sobre la ordenación de la mujer y tratando de desvirtuar estas cuestiones de masculino y femenino. Y bueno, muchos teólogos se meten en esta cuestión de acerca del Espíritu Santo. Y me vino a la mente también, mientras comentabas esto, haber escuchado a un teólogo no digo muy conocido, pero que ha escrito muchos libros sobre la Trinidad y sobre el Espíritu Santo acá en Sudamérica, que obviamente no voy a mencionar, pero yo estuve en una de sus conferencias, y en uno de sus libros que él plantea acerca del Espíritu Santo y grafica al Espíritu Santo como una paloma, como un ave con alas y qué sé yo, yendo a las lenguas originales al hebreo, él menciona que la palabra en hebreo tiene una connotación más bien femenina que masculina. Algo que me llama mucho la atención, y digo yo, bueno, evidentemente Satanás es muy astuto, Satanás es muy sabio, él nos ha estudiado y nos ha engañado durante siglos y milenios, y qué importante esto que vos destacaste recién, ¿no? ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Porque tenemos no un complejo, sino este complejo de superioridad en todo caso, de decir, bueno, nosotros somos adventistas, nosotros somos hijos de Abraham, o sea, a nosotros no nos van a engañar con cosas así, pero vemos que el pueblo de Israel endechaba a Tamuz, a Semiramis, a Nimrod, o sea, adoraban a los dioses de las otras naciones. O sea, si el pueblo de Israel se extravió con respecto al verdadero Dios, ¿por qué nosotros nos pensamos infalibles? ¿Por qué no nos humillamos y decimos, bueno, vamos a creerle a Dios, vamos a aceptar su palabra, vamos a recibir de él, vamos a escuchar a Jesús, como vos dijiste, ¿no? Si Jesús interpreta las escrituras, si Jesús le da el sentido correcto a las escrituras, ¿por qué no recibirlo de esa manera, no? ¿Qué quisieras agregar a todo esto en líneas generales de lo que venimos hablando, o si hay algún punto más que quieras destacar sobre la importancia, sobre el tema de la deidad como una clave para entender el resto de la Biblia, sobre el lenguaje de la Biblia en general, lo que quieras agregar a comentario general a modo de conclusión de esta pequeña charla que estamos teniendo? dos cosas. Te dije que íbamos a coger todo lo que dijiste en el principio. Las preguntas las vamos a poner al revés. Quiero leer una cosita, pero la quiero terminar en la... Bueno, no importa cómo termine con las dos, pero tú dijiste que cuando nosotros llegamos al cielo vamos a ver, etcétera. Bueno, lo que la gente te dice. Para lo que tú dijiste ahora del pueblo de Israel, lo que se está terminando. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 12, como tú resumiste lo que yo estaba diciendo, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para quién, para nosotros. Todo lo que le pasó a Israel sucedió ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso tiene que ver con esa parte de jugar, sabemos lo que es y tiene que ver con la adoración. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentamos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y eso está conectado a Jesús cuando habla del Señor, que el pueblo de Israel se le reveló. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. So, el resumen ese que tú hiciste a lo que está diciendo, por qué la gente no piensa, pero aquí mismo Pablo nos dice que esas cosas le sucedieron a ellos, lo que nosotros hemos hablado ahora, para ejemplo a nosotros. Y si ellos le pasaron, como tú dijiste, ¿cómo nosotros podemos estar tan seguros que lo que nos enseñaron de joven, igual como el pueblo de Israel, a lo que nacieron en esa idea de dioses ajenos, creían también? ¿Cómo nosotros podemos decir que esos dioses ajenos que creemos hoy en día son los dioses correctos? Si no vamos a la Biblia y creemos cada palabra que Jesús mismo nos dijo. Y lo otro que tú dijiste, que para terminar, que tiene que ver con el punto de salvación es esta, que tú dijiste que algunas personas, y también lo he oído, que dice que, bueno, cuando llegue al cielo, que en ese momento nosotros vamos a ver, nos van a explicar que si es un Padre, un Hijo, Espíritu Santo, y quién es quién, y qué es lo que hay. Recordemos dos cosas. Una, primeramente, en el Nuevo Testamento nos dicen que nosotros somos el templo de Dios y que nosotros cada uno somos piedras, ¿verdad? Bloques puestos juntos y hacemos el cuerpo de la iglesia, Cristo siendo la cabeza. Eso es el antitipo del tipo. El tipo o el ejemplo de la realidad va al Antiguo Testamento. Cuando Dios mandó a que se construya el templo, no hubo ningún trabajo en el área donde se formó el templo. Todo el trabajo de todas las piedras, todos los muebles, todas las piezas que se tuvo que poner juntas para construir este templo fueron hechas lejísimos del templo y vinieron ya completas, hechas como tenían que hacer para ser unidas en uno. Y lo que quiero decir es eso, si nosotros de verdad somos las piedras, los bloques de esta iglesia, nosotros no vamos a ir al cielo para ser entonces transformados en los bloques correctos. Tenemos que ser ya transformados aquí en la tierra, tener el conocimiento verdadero, siendo ahora que estamos en la última parte del mundo, los 144,000, dependiendo de lo que la persona crea, que tienen en su frente el nombre del Padre y del Hijo, dependiendo de la versión que tenga, pero los dos están correctos. El nombre del Padre y del Hijo en la frente, es que significa que tiene un conocimiento de quién es su Dios. Y lo pone hacer una referencia con Juan 3, versículo 12. Digo, Apocalipsis 3, versículo 12. Entonces, cuando nosotros vamos al cielo, Dios no viene a formar una iglesia en el cielo, a construir una iglesia en el cielo. Él manda a su Hijo para que recoja la iglesia ya formada, ya hecha, ya lista, con el conocimiento correcto que es sobre el Padre y el Hijo. Con eso quiero terminar, usando ese ejemplo del santuario. No es que lo vamos a ver allá. Para algunos sí, hay muchos que, dependiendo la información que tengan disponible a ellos, Dios lo va a salvar a cada uno. Tú sabes, él es misericordioso. Pero lo que tienen la oportunidad de conocer y estudiar y la rechazó, especialmente cuando hay alguien que dice, venga, estudiamos juntos, y no la quieren aceptar, ahí sí, no, tú sabes, eso es ya en sí, en cierto punto, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es otro tema que podemos tocar, pero yo sé que nos va a tocar ahora, porque estamos rechazando la verdad que Dios te quiere dar, que se dio en que Él, en la vida de su Hijo, en la vida de Israel, y tuvo todos estos autores, lo pusieron todos juntos y tenemos hoy en día una Biblia que nos da a nosotros, para que nosotros podamos leer y entender, para que estemos listos y preparados para ir, no para ir y entonces aprender. Muchas gracias, John. Bueno, primeramente quiero agradecerte por la disposición. Sé que bueno, tenés tu trabajo y tus cosas y has buscado un hueco para compartir con nosotros. Vamos a dejar el enlace acá en la descripción y probablemente en el comentario fijado para que vayan al canal de John, se puedan suscribir. Si tienen preguntas para hacer, ustedes saben que él va a responder las preguntas haciendo un video específico sobre eso. Así que, bueno, aprovechen a aquellas personas que tienen dudas sobre algún punto, sobre alguna cuestión que quieran profundizar, que quizá no la va a responder simplemente con un comentario, sino que se va a dedicar a preparar el material para que sea de bendición para otros.
Bueno, gracias nuevamente, John, por participar y Dios mediante en alguna otra ocasión estaremos compartiendo nuevamente si Dios lo permite. Gracias a ti, no, gracias a ti por invitarme, porque sí, fue un buen honor para yo poder que esa invitación que venga y poder aquí participar contigo sobre estas cosas. Amén, gracias. Y gracias a todos los hermanos que se quedaron hasta el final. Si les gustó este video, por favor, dejen sus comentarios, dejen sus opiniones sobre este tema, sobre la centralidad del tema de la deidad, sobre si Israel adoró una Trinidad o no. Déjenos saber ahí en los comentarios qué piensan. Si les gustó, suscríbanse, compartan este video con sus amistades. Y bueno, Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios les bendiga.